En una, en una ocasión que estábamos de fiesta, un, un grupo de amigos, nos reunimos todos en la esquina en donde acostumbrábamos para ir a, para ir a bailar, ¿no? Para ir a convivir, a tomar, a rumbear en un salón de baile. Bueno, pues esa vez nos juntamos todos y llegamos al lugar, todo estuvo muy padre, ¿no? Pues bailamos, convivimos, todo lo que pasa en un lugar así, pero muchas veces no sabemos qué es lo que puede acontecer después de situaciones en las que nos vamos a ver inmersos, ¿no? No inmiscuidos porque no tuvo que ver con nosotros, tuvo que ver con gente que estuvo dentro del mismo salón, igual que nosotros. De hecho, esta gente estaba sentada a unas 3 mesas a la derecha de nosotros. Y bueno, estábamos en el baile, como les repito, estábamos bailando, estábamos tomando, nos estábamos riendo, estábamos conociendo gente, pero 3 mesas a la derecha había un grupito igual de chavos de nuestra edad, algunos un poco mayores, que traían un relajo, este, pues más que nosotros. Se notaba la bulla que traían en su mesa, ¿no? Y estaba muy de moda el tema este de la mesa que más aplauda. Bueno, traían un buen relajo estos chavos. Nosotros no nos quedábamos atrás, ¿no? Pero cada quien iba con su grupo, sus conocidos. Hubo competencias de baile, hubo alguna que otra bronca, hubo rifas de botellas de vino, regalos, no sé, ¿no? Estuvo muy padre. Pero resulta que empiezan a dar el aviso de que ya que iba por terminar. Y sí, este lugar lo cerraban a las 3 de la mañana. Entonces ya casi para dar las 3 de la mañana empiezan a dar el aviso de que teníamos que desalojar el lugar. A lo cual muchos empezamos a ir hacia la salida. Nos quedamos platicando afuera del salón un rato. Algunos seguían bailando las últimas canciones que seguían poniendo. Había gente que seguía saliendo, se subían a sus carros, se iban, o gente tomaba caminos diferentes, ¿no? Caminando. Resulta que nosotros salimos, estuvimos un rato afuera del salón, tomamos el camino, nosotros íbamos hacia arriba, ¿ok? Para llegar a una avenida. Pero teníamos que caminar, era un camino un poquito largo. Entonces, la subida, por la parte de arriba podías ver el salón, o ahora sí que hacia abajo. Era como un pequeño desfiladero, un voladero, ¿no? Poco peligroso. Hay un descampado y por allá unos edificios. Entonces íbamos subiendo. Me acuerdo que ese tramo era como hacer una... Esa subida era como hacer una letra S, más o menos, ¿no? El camino. Entonces en una de las curvas, cuando íbamos subiendo, salió una camioneta, muy deprisa, con un grupo de gente adentro echando cotorreo. Pasó tan pegado y tan rápido a nosotros que brincamos a la banqueta y casi nos vamos al voladero, al desfiladero. ¿Cuántos metros serían? No sé. Unos, híjole, un edificio de 5 pisos, podríamos decirle, en caída. O sea, era muy, muy peligroso. Entonces brincamos, porque estos cuates salieron muy rápido. Y del susto, pues casi nos pasamos de la banqueta y nos íbamos hacia abajo, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que estas personas eran los güeyes que estaban platicando a 3 mesas de nosotros, a un lado. Pero traían un buen desmadre, un buen relajo. Nos dimos cuenta que habían sido ellos y nos quedamos como, estos pinches locos, casi nos tiran, güey. No pasó a más, entonces subimos un poquito porque ya agarrabas ya un plano, tantito, subías, había una subida y una avenida larga. Hasta la esquina y hasta la avenida había un puesto de comida, un puesto de tacos. Cuando todo el grupito que íbamos juntos, yo creo éramos unas 30 personas esa vez, porque sí éramos bastantes. Subimos la pequeña pendiente, ya cuando vimos la avenida ya larga y que hasta el final estaba el puesto de tacos y la avenida principal, los güeyes estaban ahí comiendo. Entonces, como era un camino largo y nosotros veníamos a paso lento platicando, cada quien en grupitos, y más gente, ¿no? O sea, porque les digo que la gente salió para diferentes partes, pero había más personas.
que iban en el mismo camino que nosotros, que no, ellos iban con su grupo, no precisamente con nosotros. Bueno, entonces los vimos que estaban arriba, estaban comiendo y ya casi para llegar a encontrarnos otra vez. Terminaron de comer, vimos cómo se subieron a la camioneta, se metieron hacia el bulevar y fuga. Se fueron rápidamente. Pero estos cuates los vimos que venían como extraños, ¿no? No sé, tomados venían. Otra cosa, quién sabe, porque aceleraban demasiado, se iban y frenaban y se quedaban estacionados ahí un rato. Eso lo hicieron 2, 3 veces que hasta incluso llegamos a pensar que nos estaban esperando. Se veían bastante sospechosos en la forma en que hacían eso. Llegamos a lo que era un semáforo, un cruce, y ahí se estacionó debajo de un puente. Entonces nosotros veníamos a paso lento. O sea, les digo, no íbamos muy rápido, que incluso llegamos a pensar que estos tipos nos estaban esperando, que incluso ya estábamos preparados para pelear, ¿no? En esas broncas que se hacen. Pero ya cuando íbamos llegando hacia ellos, hacia donde estaban, aceleraron y se fueron rápidamente. En ese momento nos quedamos ahí platicando nosotros un poquito y vimos cómo se frenaron adelante. Entonces, el plan entre nosotros fue, ¿saben qué onda? Unos nos vamos más adelante y otros nos esperamos un poquito. Por si nos quieren hacer algo, pues los demás les caemos. Planeamos eso, ¿no? Pues era nuestra manera de protegernos en ese entonces. Sí, como manera de protección por si estos güeyes estuvieran tramando algo con nosotros. ¿Vale? Entonces el carro se fue. De repente los otros güeyes, cuando iban a alcanzar el carro, que se volvió a parar, este güey aceleró, o estas personas aceleraron, y nosotros veníamos muy atrás. Entonces pues vimos a los otros que venían adelante, que vieron cómo se fue el carro. Entonces íbamos caminando así, y de repente vemos que se cruzan en medio del bulevar. En ese momento nos echamos a correr todos porque pensamos que era la gente de los edificios que habían salido a corretearlos, espantarlos. Y ahí vamos nosotros corriendo y aquellos güeyes también iban corriendo, pero en ese instante vimos que no salía nadie de lo que eran los edificios. Entonces dijimos, esos güeyes vieron algo, vamos a apurarnos a ver qué pasó. Cuando llegamos todos, vimos un montón de gente junta en medio del bulevar y de ambos lados. En ese tiempo no podías cruzar el bulevar bien porque habían puesto una malla en medio. Al paso del tiempo la quitaron, pues, o sea, es un camellón. Pero en ese entonces tenía una malla en medio que no te dejaba cruzar la avenida. Entonces llegamos ahí, y cuál va siendo nuestra sorpresa, que la camioneta de estas personas, que casi nos avientan para abajo del salón, que los vimos comiendo tacos, que nos iban como esperando y aceleraban así de manera imprudente y nos esperaban otra vez. Iban tan rápido que perdieron el control y se estamparon en el pilar del puente. El golpe fue tan fuerte, tan brutal, podría decirlo, que la camioneta se partió a la mitad, de puerta a puerta, vaya, ¿sale? Así. Y la escena de estos cuates accidentados era muy explícita, ¿vale? El total de las personas que iban ahí, que se accidentaron, no la recuerdo. No sé si eran entre 5 o 7, exactamente, ¿no? Les digo porque la malla que dividía el camellón impedía que la gente pasara. Y los que quedaron de aquel lado, pues no podían pasar. Y los que quedamos de este lado, pues quedamos atrapados porque la policía y cuando llegó la Cruz Roja, porque fue de inmediato, llegaron, ya impidió que la gente pasara y nosotros nos quedamos ahí. Entonces la parte de nosotros, de nuestro grupo, se quedó del lado de donde estaba el accidente. La camioneta estaba destrozada y la gente tirada. Había una chica sentada en la banqueta que dividía el camellón de la carretera. Estaba sentada, como cuando tienes frío, que estás así encogida de hombros y tienes los codos en las piernas. Estaba sentada en la banqueta. Cuando le tocaron la espalda y que le dijeron que se sentía bien, yo recuerdo que la chica esto gritó que no la tocaran, que porque sentía que se quemaba, pero ya no tenía nada. Más gente que llegó y igual le tocaba un poco el hombro, la espalda, el cabello, la cabeza, de que si se sentía bien, qué pasó, si era parte del accidente. La chica gritaba que sí, pero que no la tocaran, que porque se sentía que se quemaba. Había otro cuate que tenía una herida terrible en la cabeza. Le cubría toda la frente hasta por detrás de la oreja. Se le desprendió la piel. Había un cuate tirado. Estaba un poquito pasado de peso.
tirado boca arriba gritando con sus piernas totalmente quebradas, ¿no? O sea, era una posición imposible para él, como tenía las piernas abiertas en compás y quebradas. La jarra se nos bajó cuando estábamos viendo esa escena. No sabíamos a quién ver primero. Y el alboroto que había ahí, gritos y sirenas, etcétera. Cuando tocó el turno de atender a esta persona que les digo que estaba tirada boca arriba, estaba un poquito pasado de peso. Cuando le enderezaron las piernas fue de las cosas más feas que he visto y escuchado. Porque a este tipo le pusieron unos palillos en la boca con una gasa. Le dijeron que le iban a enderezar las piernas y que mordiera esas cosas, porque le iba a doler. Y lo estábamos escuchando todo lo que le estaban diciendo a él. Aparte, pues éramos jóvenes, tendríamos como 20 años. Estábamos impactados de lo que estábamos viendo. A la vez el morbo no dejaba irnos, pero al mismo tiempo, como habían cercado el lugar, no podíamos ir para ningún lado ni para otro. Estábamos en primera fila viendo todo, nada más que ahí a un ladito. Sí nos permitían andar ahí, pero no podíamos irnos para ningún lado, nos querían ahí. Entonces cuando le pusieron estas cosas a este tipo en la boca y le empezaron a enderezar las piernas, fue espantoso. Primero le cortaron el pantalón y tenía las piernas hinchadas, tan hinchadas. Parecía como si le hubieran inflado las piernas. Así era impresionante cómo tenía las piernas infladas, inflamadas, moradas. Se veía porque le ponían la luz y se veían así. Impresionante. Y quebradas. Casi a la altura de una pierna a la altura del codo y la otra a la altura de su hombro. Se veía bastante mal, ¿no? Se veía muy mal. Entonces cuando le empezaron a acomodar las piernas le dijeron, te va a doler, pero es necesario, canijo. Este güey, pues qué remedio tenía. Pues sí. Pero no sé si le pusieron alguna anestesia o no sé. No me di cuenta, no supimos, no sé, entre tanto alboroto, no sé. Lo que sí vimos y escuchamos era lo que le decían. Que le iba a doler, que le iban a enderezar las piernas, que se había roto las dos piernas. Le pusieron esos palillos en la boca con los que te palpan la lengua. Se le hicieron un montoncito, se lo enredaron con unas vendas y se las pusieron en la boca. Nada más le avisaron, nosotros te decimos en qué momento para que te prepares. ¿Ok? Le avisaron en el momento que le habían dicho y le empezaron a acomodar las piernas, porque también las rodillas las tenía rotas, o sea, era una deformidad que tenía las piernas, pero las tenía estiradas completamente. Tenía el fémur roto, tenía las rodillas rotas, tenía tibia y peroné rotas, el talón, los tobillos, los dedos, porque le quitaron todo le quitaron. Y lo estábamos viendo. Ese cuate no gritó, ese cuate aventó alaridos. Muy horrible. Pobre chavo, ¿no? En ese puente donde pasó esto, hubo un tiempo en que estuvieron pasando accidentes muy seguido. Que ya decíamos en broma nosotros, a lo mejor ahí hay algo enterrado, güey. Porque seguido pasan accidentes en ese puente. Hubo una racha que era muy normal. Accidente en el puente de tal lado. Y pues ahí hubo hasta donde recuerdo, fue una persona que falleció de entre todos ellos. ¿Qué fue de los demás? Pues yo supongo que quedaron bien, ¿eh? O sea, tras el impacto estaban muy maltratados porque estaban llorando, estaban malheridos, traían lesiones fuertes, pero estaban comunicándose con los paramédicos. Lo de la chica que estaba sentadita en la banqueta, no sé por qué sentiría eso. Pero la chica cada que le tocaban la espalda o la cabeza o un brazo, que ¿estás bien?, gritaba horrible, que decía que no la tocaran, que sentía que se quemaba. Y la dejaban y se quedaba quieta. ¿Qué habrá sido lo que le pasó? No sé. El otro cuate que traía la lesión de la frente hasta la nuca, por detrás de la oreja, era toda la frente, le bajaba por la sien, atrás de la oreja y hasta la nuca, mitad de la espalda. Tenía la piel levantada. Pero falleció una persona. De hecho, por muchos años estuvo su cruz ahí donde él quedó, porque en ese entonces, cuando estaba todo el accidente, había una persona así, como recostada en la malla, la que no dejaba pasar del camellón. Estaba como aventado, así estirado, con los brazos así en el pecho. Estaba recostado
tirado en el piso así con los brazos en el pecho, pero con la cara y todo el cuerpo de frente recargado en la malla, como si estuviera dormido. Sí, esa persona falleció. Como les digo, de ver todo eso se nos bajó la jarra, se nos quitó totalmente. Su cruz estuvo ahí, como les digo, muchos años hasta que quitaron la malla, arreglaron el camellón. Ya lo hicieron bonito, por cierto. Y pues, ¿de dónde habrán sido esos chicos? No sé. La cruz de esta persona que falleció me parece que sigue ahí, pero está ya como en abandono. Y pues, en dónde estén ahorita no lo sé. Y como espectador que fui de aquel accidente aquella vez, luego porque veníamos pues de echar relajo, veníamos de la fiesta, veníamos de convivir, veníamos de relacionarnos, ¿no? Lo que hacemos todos cuando salimos a divertirnos, pasó este accidente. Que nadie está exento de que le suceda, ¿no? Pero esa vez fueron ellos los protagonistas y nosotros fuimos los espectadores. Que desafortunadamente el chico que falleció es una pena, una lástima. Eso fue hace, 23 años aproximadamente. Y pues las personas que se las llevaron los paramédicos, que nosotros que vimos que iban muy maltratados por ese choque tan fuerte, pues dentro de lo que cabe iban conscientes, iban comunicándose con los paramédicos. Esperemos que a esta actualidad estén bien.